tiene esta creencia de que debo de sentirme bien, debo de sentirme motivado o hasta que yo me sienta feliz empezaré a hacer ciertas actividades. Y en realidad, pues esto no es cierto. La motivación es algo que se va construyendo. Es algo que empezamos a construir a partir de empezarnos a mover y entrar en contacto con estos reforzadores, ¿no? Igual, regreso como a esta parte de la escuela. A lo mejor no te despiertas con el mejor ánimo, pero ya cuando empiezas a estar activo en tu día a día, empiezas a obtener esos reforzadores, ¿no? Y en este caso es algo similar. A lo mejor cuando empiezas a bañarte, cuando empiezas a salir con tus amigos, no te sientes de la mejor forma, ni tienes pues, no te sientes de la mejor forma, pero lo sigues haciendo porque has comprendido cuál es el análisis funcional o cuál es el objetivo de la intervención, ¿no? El paciente comprende que esos comportamientos de evitación o de escape son los que están manteniendo su estado de ánimo depresivo. Entonces, Ok. conforme empieza a realizar estas actividades que son significativas, por sí mismo empieza a notar que se está sintiendo mejor, que él se empieza a poner más actividades y pues en realidad nosotros no tenemos que. Llega un punto en el que, pues, en realidad el paciente ya está haciendo estas actividades sin la necesidad de que nosotros lo tengamos que programar dentro de la sesión, porque ya porque comprende también cuál es el sentido de que realice esa actividad o esas actividades. En un inicio, claro que es muy complicado, pero el hecho de que comprenda y que es análisis funcional y que identifique que la motivación no es algo que va a salir de forma interna, sino que es algo que se va a construir y que no necesariamente tiene que sentirse bien o alegre para empezar a realizar ciertas actividades, es algo que le ayuda a que empiece a realizar esas actividades. En ocasiones, a lo mejor sí necesitamos obtener un refuerzo inmediato, una gratificación inmediata, ¿no? Eh, y ahí va a ser importante a lo mejor que lo registre cómo se siente una vez que realizó esa actividad. Ok. Pues finalmente el registro es algo que se queda, ¿no? O sea, es como parte esencial de este proceso, ¿no? Que la persona se vaya viendo cada vez y cómo puede ir notando ella misma que van cambiando las cosas, ¿no? Al fin de cuentas. Sí, así es. Y, y, el paciente, conforme se va sintiendo mejor, entonces vamos agregando actividades que ya tengan una meta más a largo plazo o que le hagan enfrentarse a situaciones que a lo mejor sean muy desagradables para él, ¿no? Como a lo mejor establecer límites, el pasar a exponer, no lo sé. Pero también le vamos enseñando esas habilidades, a lo mejor en donde pueda tener un déficit para que pueda afrontar esa situación de una forma exitosa. Ok. Entonces, más o menos ibas comentando que es un proceso breve. Ya más o menos hemos comentado cómo va el inicio, ¿no? Ahorita hemos ido construyendo cómo paso a paso se va transfigurando todo el proceso para llegar a introducir ciertas conductas más placenteras. ¿Cómo finalizamos entonces un proceso desde la activación conductual? Una vez que o sea, se establecen esos objetivos terapéuticos, entonces una vez que se han alcanzado estos objetivos es cuando se finaliza y normalmente es cuando nosotros establecemos estos objetivos, a lo mejor la persona llega y te dice, pues espero sentirme bien, ¿no? Ya no quiero tener estos pensamientos, quiero hacer tal cosa. Para nosotros va a ser importante operativizar estas frases que te dice el paciente, ¿no? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, ¿cómo te darías cuenta que te sientes bien en tu día a día? ¿No? ¿Qué cosas harías diferente? ¿Cómo afrontarías esta situación? Y de esta forma, entonces establecemos de una forma concreta y nos damos, pues sí, cómo se daría cuenta el paciente que ya consiguió su objetivo y que él también tenga ese parámetro, ¿no? Muchas veces cuando ya llegan a las últimas sesiones, pareciera que ya no hay como un tema del cual hablar porque realmente ya consiguieron esos objetivos y, y se han mantenido durante un tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor un mes ya es algo que hacen de forma constante, ya es parte de su rutina y empiezan a actuar en función de sus valores y no tanto en función de escapar del malestar. Ok. Entonces es ahí cuando podríamos decir que puede ser mm, una pauta para poder dar de alta, pero también se hacen sesiones de seguimiento para poder saber
qué es lo que va pasando y cómo va afrontando estas situaciones que se le van presentando. Ok. Y más o menos breve, ¿cuánto tiempo tú estimas que puede durar este tipo de procesos? Ok, pues realmente hay una diversidad de protocolos, por lo que yo he observado, va, una media es como de 12 sesiones, a lo mejor, en donde, pues, al ser muy estructurada, te permite saber cuál, pues sí, cómo lo vas a llevar a cabo, pero esto no significa que sea rígida, o sea, realmente te permite ir modificando de acuerdo a la situación del consultante, ¿vale? Entonces, aproximadamente 12 sesiones, es eficaz y es económica, ¿no? A lo mejor porque reduce el número de sesiones y al ser un protocolo permite que no solamente los psicólogos apliquen esta intervención, sino que también otras personas puedan aplicarlos relacionados a la salud mental, ¿no? Entonces, esto también disminuye gastos. A lo mejor un lugar donde se podría aplicar sería en un hospital, ¿no? También hay un protocolo especialmente para la parte Más o menos hospitalaria. planteamos cómo funciona un proceso, más o menos planteamos de qué se habla con esto de la depresión, pero muchas personas de repente llegan, ya me dirás si también se ha presentado en tu clínica, pero llegan y dicen, bueno, sí, terminé un proceso, estuve sin los síntomas durante, ¿qué te gusta? Un año, menos, más, pero volví, ¿no? Casi, casi como esto se me tendría que haber quitado, pero no se me quitó, ¿no? Como que volvió a estar aquí, ¿no? Entonces, parecería que muchas personas se quedan con la impresión de que al momento en que tú terminas un proceso terapéutico, el problema de la depresión desaparece. Entonces, me gustaría saber tú ahí qué piensas, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad hacemos cuando llegamos al final de un tratamiento, ¿no? Un fin de análisis también tiene bastante que ver con esto. ¿Qué tanto es eso de que algo se quita, algo es que se cura, ¿no? ¿Qué hacemos cuando llegamos a un final? En este caso, una de las bases del tratamiento es la prevención de recaídas, el cual implica que el consultante identifique cuáles son sus vulnerabilidades, cuáles son las conductas que él está haciendo para que se empiece a propiciar nuevamente este ciclo de la depresión, cuáles son esas conductas que puede empezar a realizar, que sean antidepresivas, por decirlo de alguna forma, y empezar como a armar un plan, ¿no? En este caso. O sea, que él se conozca para saber cómo reaccionar ante esa situación. Por otro lado, también es cierto que muchas veces, o sea, estamos en una sociedad que nos dice que debemos de vivir todos los días al máximo, que debemos estar felices, debemos estar alegres y no debemos de experimentar ningún tipo de malestar, ¿no? Porque si existe ese malestar, entonces significa que ya hay algo malo en ti. Y en realidad, pues el malestar es parte de la vida, es inevitable y ante situaciones a lo mejor que son incontrolables, ante situaciones que por sí mismas van a ser dolorosas, como la ruptura de una relación, a lo mejor la muerte de un ser querido, de una mascota, el cambio, ¿no? De vivienda, a lo mejor el cambio de trabajo, implica una serie de modificaciones en nuestro entorno. Entonces, con ello van a venir emociones que puedan ser desagradables. Desagradables no necesariamente significa que sean malas o negativas, simplemente son emociones que nos permiten adaptarnos en ese momento mejor a nuestro entorno y poder asimilar la situación que estamos viviendo, ¿no? Que el paciente identifique y conozca esto es importante para que no satanice o no patologice sus emociones, ¿vale? Y también es normal que tengamos pensamientos que en ocasiones de que no estamos haciendo las cosas bien, que a lo mejor hemos fracasado en un objetivo. Al final, los pensamientos no es algo que podamos controlar, van a surgir, ¿no? Lo importante es saber cómo vamos a afrontar esos pensamientos, cómo vamos a afrontar esas emociones. Si intentamos huir o escapar de ellas, pues es probable que entonces el malestar se prolongue, ¿no? Si nos damos cuenta que son solo pensamientos, que son pasajeros, que tienen una razón de ser, a lo mejor por nuestra historia de aprendizaje, no significa que tengamos que invalidar nuestra experiencia y darle un lugar, pero no necesariamente significa que tengamos que hacer caso a lo que nuestra mente nos está diciendo, ¿no? Si hay una emoción, también es importante validar, saber por qué se está presentando, identificar cuál es la función en ese momento y poder mm, reaccionar, ¿no? Armar como un plan de acción para saber qué podemos hacer y no necesariamente escapar o huir de esa sensación que es incómoda. No sé si Ok. sí, no sé si respondo tu pregunta. Sí, creo que va bastante de la mano con lo que decíamos hace un rato de los registros, ¿no? O sea, acá se trata de que la persona también pueda verse un poco, ¿no? Detenerse, pensarse, verse, escucharse.
Y creo que cuando me vas hablando ahorita y nos vas compartiendo que existen incluso hasta protocolos para la parte de la recaída, llevan como ese mismo objetivo, que la persona siga construyendo un lugar para él, para que se pueda ver, se pueda escuchar, se pueda pensar. Y ahorita ibas mencionando algo que me parece sería bastante interesante tocarlo para más o menos ir concluyendo esta plática. Ibas comentando, ¿no? De repente acá la gente tiende a patologizar sus emociones, ¿no? No me parece que eso venga de la nada. Creo que hay una idea bastante popular de lo que es la depresión, la ansiedad, todo este tipo de categorías, digamos así como a nivel cultural. Me gustaría saber más o menos desde acá cómo lo entendemos. Hace un ratito decías que esto se trata de un problema psicológico. Esto entonces es una enfermedad, es un trastorno. Decir que es un problema psicológico es algo distinto a estas categorías. ¿A qué nos enfrentamos al fin y al cabo? Un problema psicológico es aquel que no nos permite conseguir nuestras metas a largo plazo. Las conductas que no nos permiten conseguir nuestras metas a largo plazo, ¿vale? No sé, normalmente se habla de esta parte de desadaptativo o disfuncional, pero en realidad todas las conductas tienen una función y eso es lo que dentro del proceso terapéutico le explicamos a la persona por qué esa conducta o para qué esa conducta se está presentando. Le ayuda a resolver a lo mejor una situación en ese momento a corto plazo, ¿no? A lo mejor cuando te dicen, oye, vamos a salir y en ese momento viene ese estado de ánimo de tristeza o esta parte de la desesperanza y a lo mejor para no sentir ese malestar te quedas acostado, ¿no? O sea, tiene una función en ese momento. Sin embargo, no te ayuda a conseguir esa meta, que es a lo mejor acercarte más a tus amigos o hacer un vínculo más fuerte, ¿vale? Por otro lado, esta parte de los trastornos, pues en realidad tiene como una connotación muy negativa, ¿no? Desde la parte cultural. Dentro de la psicología es algo que sí nos ayuda a poder eh, comunicarnos, ¿no? Y englobar una serie de características o de conductas eh, dentro de una etiqueta para pues, explicarle a la persona a lo mejor de qué estamos hablando. Y también nos ayuda a comunicarnos con otras disciplinas, ¿no? Como la psiquiatría, a lo mejor la nutrición, que normalmente, o el neuro, que normalmente son personas con las que también podemos trabajar en conjunto. Entonces, dentro de esta perspectiva, nuestros comportamientos tienen una función. Y eso es lo que nos, tanto las conductas problemáticas como las no problemáticas, utilizan los mismos mecanismos de aprendizaje para darse. Entonces, no necesariamente significa que las conductas problemáticas tengan un mecanismo diferente o propiedades diferentes a las demás conductas. Si fuera así, probablemente eh, podríamos tener como un protocolo universal para esas conductas, ¿no? Si tuvieran como características diferentes. Eh, entonces, estos mecanismos de aprendizaje nos ayudan a realmente a abordar la situación y no patologizar como lo que las conductas que estamos teniendo porque son parte de la interacción con nuestro entorno. Tienen un para qué y un por qué. Es producto de la interacción que va teniendo con su ambiente y así como a lo mejor, o sea, todas las personas estamos propensas a caer en algún momento en contingencias que nos lleven a este ciclo de depresión o ansiedad, ¿no? Y también va a depender de las habilidades, de las creencias, de la persona como tal, ¿no? Porque si todos nos enfrentáramos a, no todas las personas que se enfrentan a una situación complicada a lo mejor desarrollan depresión, ¿no? ¿De qué depende? Pues de su historia de aprendizaje, de cómo van afrontando esas contingencias a las que se enfrentan, ¿sí? Siguiendo justamente esto que vas comentando al final, me parece que nos queda claro que ya la parte de la patología cada vez va quedando un poquito más de lado, ¿no? O sea, quizás sirve para darle un nombre, más no para darle ese uso, eh, como lo haría a lo mejor un psiquiatra, como lo haría un médico. Es un tema muy distinto. Y creo que es muy interesante que también lo pongas en la mesa desde esta perspectiva de lo cognitivo-conductual, porque usualmente, pues se piensa mucho esto, ¿no? De que de repente se sigue hablando de salud mental, se sigue hablando de una enfermedad mental, cuando en encuentros anteriores aquí en Voces Clínicas y en este encuentro, pues cada vez queda más difusa como esa posición médica, ya se empieza a perder un poco, ¿no? No sé si lo has notado. Bueno, por una parte entiendo que la terapia cognitivo-conductual tenía el objetivo de englobar estos problemas psicológicos a la parte biomédica para que se le pudiera dar a las personas una intervención adecuada y fuera contemplado como
que generaba mucho malestar para que pudiera afectar a lo mejor su día a día de la persona. Entonces, actualmente creo que sí va cambiando este paradigma de patologizar o etiquetar estos problemas psicológicos. Bueno, el objetivo no es patologizar lo que nos sucede en nuestro día a día, nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿no? Porque, repito, nuevamente se va también erradicando esa cultura de que debemos de tener que estar todo el tiempo bien, ¿no? O el hecho de que debemos de sentirnos plenamente todos los días. Sin embargo, pues también en redes sociales es algo que se muestra constantemente y muchas veces nos vamos guiando por esa parte y dejamos de lado que a lo mejor esas personas solo están mostrando lo que queramos, lo que quieren que nosotros veamos y no tenemos en cuenta a lo mejor cuáles son las circunstancias o cuál es el contexto en el que están viviendo. Entonces, ¿no? El hecho de tener esta sensación de tristeza, el pensamiento de que no lo estoy haciendo bien y que tenemos este pensamiento de que debemos de sentirnos la mayor parte del tiempo felices o alegres y no tener, tampoco tener pensamientos que puedan ser en algún punto como irracionales o no irracionales, sino negativos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque pareciera que entonces hay algo malo en nosotros. Y entiendo que eso también viene de la idea de que en la terapia cognitivo-conductual lo que se busca es que no esté presente este malestar, ¿no? Disminuirlo y no necesariamente que la persona aprenda a vivir con ese malestar y a tolerarlo porque es parte de la vida. Y entonces se entendería que, se entendería que en la otra postura, si queremos erradicar el malestar o estos pensamientos, no se lleva a aprender a tolerar ese malestar, ¿no? Sino a lo mejor sí evitar o escapar de él. Entonces, lo que me gusta de esta postura es que intenta o normaliza el hecho de que esté presente este malestar, porque las cosas que son significativas e importantes para nosotros, pues también van a tener la otra parte, ¿no? Que son dolorosas, ya sea porque en algún momento, pues, vamos a tener esa pérdida, a lo mejor no vamos a poder cumplir con ciertas expectativas o metas, etcétera. Entonces, eso que para nosotros es doloroso también nos ayuda a centrar hacia dónde nos debemos de dirigir. Muchas veces las personas no saben qué es lo importante para ellos y nos podemos centrar también en esta parte, ¿no? De por qué es tan doloroso para ti, qué te gustaría que pasara, para qué te gustaría que esto sucediera. Y de ahí que esas personas empiecen a identificar cuáles son esos valores que pueden guiar su vida. El hecho de no patologizar, entendiendo que pues son procesos de aprendizaje y que pues, el contexto no siempre es el mismo, va a ir cambiando y en ocasiones pues podemos no saber cómo reaccionar ante esas situaciones. Es normal, es esperado. Sin embargo, la forma en cómo vamos a reaccionar ante ello va a ser lo importante, ¿no? Ya sea huir o escapar de ese malestar o continuar a pesar de que esté presente ese malestar, ya sea emociones o pensamientos o sensaciones. Ok. Creo que entonces esa es una buena forma de concluir, me parece. Creo que es un tema que da para más, justamente incluso no solo por la parte teórica, que ya fuimos construyendo tanto qué es la depresión, cómo se trata la depresión, sino también cuál es la postura, ¿no? Que se está tomando cuando se hablan de estos temas. Entonces, me parece interesante encontrar que desde este tipo de psicología también hay una posición muy distinta de la que usualmente se piensa, de esta posición donde justamente hay que erradicar el síntoma y listo, sino que lo que te duele es parte de, se puede hacer algo para que duela menos, pero el dolor siempre va a estar ahí, de una u otra manera, no hay forma de eliminarlo, ¿no? Entonces, creo que esto que vas comentando nos funciona bastante bien como un cierre, a menos de que quieras agregar algo más, pero creo que podemos ir dejando por acá. Ujú. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, creo que algo que también se tiene como idea errónea es que los conductistas o contextuales son muy fríos, a lo mejor, o que nada más se enfocan en esta modificación de la conducta. Y algo que es fundamental es el vínculo terapéutico. Y una de las características es que para nosotros, o bueno, es importante conocer la historia de aprendizaje de la persona, porque de esta forma podemos validar tanto sus emociones, pensamientos y conductas y decirle por qué está haciendo lo que está haciendo y no nada más decirle que está mal o es incorrecto o que tiene un problema, sino darle una razón. Y eso ayuda bastante, ¿no? Porque realmente vas comprendiendo, o sea, te vas conociendo mejor
y te ayuda también a ser más compasivo contigo y, y no exigirte a lo mejor cosas que en este momento no puedes hacer. Eso no significa que caigamos en la parte de lástima o resignación, ¿no? Sino el hecho Ok, de estar como, está, una parte importante está en esta dualidad, ¿no? En esa dicotomía no dicotomía, en esa dialéctica del cambio y la aceptación, ¿no? El hecho de que aceptamos a la persona, validamos lo que está pasando y también empezamos a hacer estrategias de cambio para que pueda conseguir la vida, pues al final que quiere vivir o que tenga un sentido para él esa vida, ok, ¿no? creo que eso, justamente, que las vidas pues puedan seguir teniendo algún sentido. Muchas gracias, Lau, por haber aceptado la invitación, por compartirnos un poco de esta otra forma de entender la clínica. Entonces, bueno, como les comentábamos, este es el final de la temporada. Esperamos que este tema haya sido de su agrado. Nos seguimos viendo el siguiente año con mayor contenido. Vamos a estar planeando un poco más de este tipo de pláticas. Entonces, bueno, nuevamente, Laura, un gusto tenerte por acá. Redes sociales donde puedan seguir, donde a lo mejor si alguien quisiera empezar un proceso terapéutico te pueda encontrar. No, pues gracias antes que nada por la invitación. Para mí fue un gran placer estar aquí contigo. Y bueno, me pueden encontrar como en Instagram como sic.laumesa o en Facebook como Armonía Emocional. Y ya, gracias. Ok. Bueno, entonces igual en la descripción de cada uno de los videos de este episodio vamos a dejar igual las redes sociales por si las quieren buscar. Entonces les agradecemos estar aquí una vez más en Voces Clínicas. Hasta la próxima.